Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este segundo episodio de Lo que la Biblia dice. Saludo con agrado, con afecto a mi amigo Fernando López. Fernando, bienvenido. Hola, ¿cómo estamos, Daniel? Estamos aquí nuevamente. Gracias a Dios por esta nueva oportunidad de continuar con esta aventura que nos hemos decidido con la ayuda de Dios iniciar. Ya es nuestra segunda participación y esperamos que estemos atentos y que Dios sancione y guíe con su Santo Espíritu este programa. Así es, Fernando. Dios guíe este programa y guíe también a cada una de las personas que nos dan la oportunidad de escucharnos, como bien dices. Bien, vamos a platicar en esta tarde un tema que a veces no le damos el espacio suficiente para el estudio y su comprensión. La importancia necesaria, exactamente. A veces buscamos omitirlo o tocarlo o muy por encimita o que no nos lo cuenten tanto, porque a veces nos llega a alarmar y queremos enfatizar que el objetivo no somos ni alarmistas, no queremos atemorizar, pero es necesario recordar, reafirmar y comprender el mensaje de Mateo 24. Así es, Dani, es un tema interesante. Dios ha establecido en su palabra varios acontecimientos, varias cosas que sucederán antes de que Él venga por segunda vez, y como bien dices, a veces no le damos la importancia de vida. Algunos, no sé, como que nos da miedo, como que no queremos que nos hablen de eso porque pues como que es muy alarmante o no sé. Entonces pues Dios, la Biblia es prácticamente una carta de amor por parte de Dios hacia nosotros, y específicamente lo que vamos a tocar en esta tarde, el tema que vamos a tocar en esta tarde con la ayuda de Dios es eso, el Mateo 24, algo que está pasando en el mundo, las señales que Dios, nuestro Señor Jesús, dijo antes de que Él viniera por segunda vez. Así que pues estén atentos y esperemos disfrutar y ser guiados por el Espíritu Santo para entender y profundizar y a captar bien el mensaje que Dios tiene para nosotros en relación con el Mateo 24. Así es, así que vamos a descubrir lo que la Biblia dice acerca de Mateo 24 y las señales antes del fin. Bien, vamos a ver primero el mundo o la sociedad. Generalmente la mayoría de los cristianos o las iglesias cristianas tienen pues su propia interpretación acerca de esto. Algunos son, no sé, como tradiciones, ¿verdad? Que no se pasan de generación en generación, tal vez, de oído a oído, pero en esta ocasión no queremos pues evidenciar a nadie, ni queremos no sé, pretender que nosotros tenemos la verdad absoluta, pero en relación con esto, con lo que se dice, con lo que se cree, que del capítulo de Mateo 24, vamos a más que nada a lo que la Biblia dice. Y ya estudiando y entrando en el fondo de este capítulo, Dios nos revelará y nos indicará precisamente lo que Él quiere para nosotros. Vamos a leer el Mateo, capítulo 24, Mateo, donde nos habla el Señor Jesús. Fueron palabras dichas por nuestro Señor Jesucristo. Y en el capítulo 24 de Mateo, vamos a empezar en los versículos 3 al 8. Dice: cuando Jesús se sentó en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos aparte y le preguntaron: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Jesús, respondiéndoles, comenzó a decir: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Así que, ¿qué te parece, Dani, esta palabra de Dios en relación con
las señales antes de que Jesús venga por segunda vez. Creo que podemos encontrar en Mateo 24:3, menciona a los discípulos Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. Y no es una novedad, Fernando, que la gente se pregunte qué depara el futuro, qué de cosas han de venir. Específicamente ellos decían, Señor Jesús, ¿qué es lo que viene, qué va a pasar antes de que tú vengas? ¿Qué señales se van a mostrar? Y Jesús fue muy claro en el versículo 5, dice, mirad que nadie os engañe. Jesús lo que quería es preparar a esos grupos de discípulos y desde luego prepararnos hoy a nosotros, porque vienen muchos engaños, vienen diversas situaciones que dice incluso en Mateo 24, más adelante lo vamos a ver, que incluso el enemigo va a tratar de engañar aún a los escogidos. Así es, y como bien dices, como seres humanos nosotros siempre pretendemos o queremos conocer el futuro, o sea, ¿qué pasará mañana? Eso es lo que nosotros, la humanidad o la inclinación a saber qué es lo que nos depara el futuro para, no sé, estar preparados, estar, no sé, más seguros de lo que viene, y por eso esa pregunta de los discípulos en ese entonces a nuestro Señor Jesús. Y en esta ocasión vamos a estudiar las señales. Jesús habló de señales, no dijo que cuándo o dio alguna fecha de que cuándo vendría por segunda vez, pero nos dejó las señales, y vamos a estudiar las señales que ocurrieron inmediatamente antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70. Y pues vamos a recordar varios detalles, y más adelante vamos a ver esos detalles también más a fondo, y que las mismas señales ocurrirán a nivel global antes de la segunda venida. Es decir, señales que Jesús dijo a sus discípulos en aquel entonces que también tienen una aplicación para el tiempo del fin que estamos viviendo nosotros. Bien, en el Sermón del Monte de los Olivos, tenía como propósito impedir que el propio pueblo de Dios fuese engañado. Ya lo comentó Dani hace un momento. Jesús presentó la enseñanza a sus discípulos en privado inmediatamente antes de su pasión, es decir, antes de que él iniciara el sacrificio, la pasión, que fuera arrestado y antes de ir a la cruz. Él presentó a sus discípulos estas palabras con un propósito para que su pueblo, o sea, el pueblo de Dios, no fuera engañado. Es decir, el propósito principal de este capítulo, el capítulo 24 en Mateo, no es el de convencer a la gente secular que la venida de Jesús está a las puertas, porque pueden ver las señales en el mundo político, económico, social y religioso. El fin del capítulo 24 de Mateo es impedir que el propio pueblo de Dios sea arrastrado por los artificiosos y perspicaces engaños de Satanás. Este capítulo nos dice que Satanás va a procurar engañar, desanimar, perseguir y matar a fin de causar que el pueblo de Dios se aparte de la fe. Y en el Sermón del Monte fue dado para animar a los discípulos de Jesús a ser fieles hasta el fin. Resumiendo esta introducción, podemos decir que el capítulo 24 de Mateo tiene un doble cumplimiento, y el cumplimiento final es el más pleno y completo. Sin duda alguna tenemos que estar preparados, tenemos que ser diligentes en el estudio, y el mismo Jesús nos insta a ser diligentes en la oración, en el estudio, para no caer en esas trampas de Satanás, para no caer en los engaños que están ocurriendo hoy en día, Fernando, ¿no? Los engaños no pensemos que las cosas ya sucedieron o apenas van a suceder, sino suceden hoy en nuestro diario vivir. Se van a intensificar, se van a magnificar en un futuro no muy lejano. Pero desde hoy tenemos que estar preparados para no caer en los engaños de Satanás. Sí, efectivamente, o sea, las palabras que dijo Jesús se cumplieron en su momento, ¿verdad? En aquellos años, cuando se los dijo a sus discípulos años después, pero también se van a aplicar, como ya dijimos, se van a aplicar o se están aplicando en este tiempo del fin, antes de la segunda venida de Jesús. Bueno, vamos a hablar de las señales. Se ha hablado mucho, yo creo que este capítulo sí ha sido muy, muy estudiado. Se ha hablado mucho de él, tal vez no con mucha interpretación verdadera, pero bueno, aquí vamos a hablar de las señales preliminares, las señales que dijo Jesús, o sea, guerras, pestilencias, hambres y terremotos, que todo esto sería tan solo el principio
de dolores. Y una de las señales es falsos cristos y profetas. Falsos cristos y falsos profetas, perdón. Y fíjense lo que también es muy sorprendente, que en lo que la Biblia dice acerca de estos falsos cristos y profetas es muy sorprendente también, porque nos los dice en el libro de Hechos. En el libro de Hechos, capítulo 5, versículos 36 y 37, habla de dos falsos cristos y dos falsos profetas. Habla ahí de Teudas y Judas el Galileo. Vamos a leerlo, por favor. Hechos 5, 36 y 37 dice: porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecieron fueron dispersados y reducidos a nada. Versículo 37. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Es decir, Dani, aquí nos habla lo que la Biblia dice, que también después de que Jesús dijo estas palabras de las señales que iba a haber, en el libro de Hechos, en el capítulo 5, versículos 36 y 37, nos habla, se cumple ahí ya algunas palabras de Jesús, de algunos falsos profetas o falsos cristos, Teudas y Judas el Galileo, que se levantaron y querían hacer una insubordinación, arrastraron o convencieron a mucha gente, a muchos hombres para que lo siguieran, y tristemente estos personajes pues murieron, y pues obviamente los que le seguían también, pues cada quien se fue por su camino, por su lado, y todo eso quedó pues prácticamente en el olvido. Así que ahí vemos ya también que unas palabras de Jesús están cumpliendo, como quien dice, al pie de la letra. Así es, y esto no se quedó en el pasado, no se quedó en la historia. Así como hablamos de Teudas, hablamos de Judas, en la actualidad se han levantado, ha habido movimientos de hombres que se declaran el Mesías, que se declaran un profeta, que se declaran Jesús mismo, que vienen a generar un movimiento, y a muchos se engañan. Sí, es alarmante lo que estamos viviendo actualmente, y en el contexto de la historia bíblica, también lo que dice la Biblia, o lo que la Biblia dice en el capítulo de Hechos, en el libro de Hechos, capítulo 8, 9 y 10, también hubo otro falso Cristo, falso profeta, Simón el mago. Lo que la Biblia dice en esta cita, escuchen amigos, dice: pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Entonces ahí hay un personaje también que aparece, que la Biblia también lo menciona, y que es un engañador, que él pretendía tener un poder de Dios, y lo triste de esto es que la gente creía en él, la gente lo seguía, la gente se dejaba engañar o embaucar por personajes así. Y lo que dice la Biblia, o lo que la Biblia dice en 1 Juan 2:18, dice: muchos anticristos surgieron. Y la palabra anticristo significa uno que pretende ocupar el lugar de Cristo. Es decir, el anticristo no solamente es alguien que está en contra de Dios o en contra de Cristo, sino que también pretende ocupar el lugar de Cristo. Y 1 Juan 2:18 dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Se refiere a uno que profesa ser Cristo oponiéndose hacia Cristo. Por eso conocemos que es el último tiempo. Así que hay muchos falsos cristos, pero también muchos anticristos, como dice 1 Juan 2:18. Y la historia también, hay un historiador que se llama Flavio Josefo, que también es historiador, ¿verdad?, de los tiempos bíblicos. Él no era al menos no, yo entiendo que no era cristiano, ¿verdad?, pero él escribió acerca de los acontecimientos del pueblo judío, y él dice que además, Flavio Josefo dijo que además se levantaron impostores y engañadores que convencieron a la muchedumbre que los siguieron al desierto, pues afirmaban tener poder para mostrarles maravillas y señales incuestionables que harían en armonía con el plan de Dios. Se lo escribió
Flavio Josefo, es un libro que se llama Antigüedades de los Judíos, tomo 20, páginas 5 y 6. Entonces, hay muchos falsos cristos y falsos profetas y gente que se aparece o que surge y dicen que son Dios les reveló esto, los iluminó y andan supuestamente haciendo prodigios y milagros a todo el mundo y tristemente pues la gente le creyó en ese entonces. Lo que la Biblia dice acerca de esto ya lo leímos. El historiador Flavio Josefo también habló acerca de estos y pues hay que estar atento a lo que pasa en el mundo y pues no dejarnos engañar y siempre estar pues corroborando lo que la Biblia dice acerca de lo que pase alrededor de nuestro entorno o de nuestra ciudad o del mundo entero. Es sorprendente la manera en cómo Dios nos advirtió, cómo Jesús nos advirtió de lo que vendría y cómo fue puntual en el cumplimiento. En el pasado lo vimos a través de, en el pasaje de los versículos que leías de Hechos, y cómo muy pronto va a verse un engaño más grande. Pero hoy en día, cómo siguen existiendo estos movimientos y siguen personas engañando, estafando y lucrando con la fe de las personas. Incluso recuerdo ahí que en Hechos 8, Simón, cuando ve que la imposición del Espíritu Santo era a través de las manos, él quería pagar, o sea, él quería lucrar, decía, oye, pues ¿cuánto te doy para que a mí también me des el Espíritu Santo? Y las cosas no son así, no se trata de dinero, no se trata de tener un poder sobrenatural, se trata de tener el Espíritu Santo. Se desviaron completamente estas personas. Sí, y fíjate, a mí lo que más me llama la atención y hasta cierto punto se puede uno decir que pues entristece o no sé, se sorprende de que mucha gente lo sigue a este tipo de personas, a veces los idolatran, los adoran como si fuera Dios mismo y todo esto pues trae consecuencias, ¿verdad? Porque pues, obviamente el único que puede ser adorado es nuestro Dios, no ningún ser humano, ningún ser creado puede ser adorado más que nuestro Dios creador. Y en la historia contemporánea hay varios personajes que también surgieron diciéndose o haciéndose pasar por Cristo, o falsos profetas, o los iluminados. No sé si te acuerdas, Dani, de David Koresh, aquí cerca de nosotros, aquí pasando la frontera Tamaulipeca. Él, todo lo que hizo y la gente cómo lo idolatraba, e incluso llegó a morir por él, o sea... Terminó en desastre ese movimiento. Terminó en desastre, el FBI, todo, las armas que tenían y todo eso. Entonces, eso pasa también porque pues, la gente no dice o no se lleva o confirma lo que la Biblia dice acerca de este tipo de señales o de acontecimiento que está pasando. También viene a la memoria un Jim Jones, uno que también creo que se fue a la Guyana francesa, algo así, y luego mucha gente le seguía en sus cultos y se suicidaron muchas personas porque pues él decía cosas que pues nada que ver en conexión con los principios bíblicos y hubo una gran tragedia también en ese entonces. Y actualmente pues tristemente también hay muchos personajes. Puedo mencionar a uno que pues ya murió creo que en el 2013, hace unos 6 años. Su nombre era José Luis de Jesús Miranda. Él era un líder de la secta Creciendo en Gracia, un líder, era de Puerto Rico, pero creo que tenía su iglesia o su principal domicilio ahí en Miami. Él se decía que era el Cristo, pero a la vez que era el anticristo. O sea, no sé cómo pretendía ser Dios, ¿verdad? Y también al mismo tiempo el anticristo. Como ya vimos, ya leímos, el anticristo es no solamente aquel que está en contra de Dios, sino aquel que quiere ocupar el lugar de Dios. Y mucha gente lo seguía, mucha gente lo idolatraba, le decía papá Dios. O sea, ¿a qué grado llega la gente cuando no está cimentada en la palabra de Dios y cómo el enemigo de Dios logra engañar a las mentes de las personas para que adoren a un ser humano, a un ser creado
lo adoren como el mismo Dios. Y hay otros también personajes, así lo voy a leer un poco rápido, ¿verdad? Uno que se llama Shoko Asahara, es un fundador de la secta conocida como Suprema Verdad Aum. Él está en Japón, él también se cree iluminado, se cree divino, y que él también va a poner paz aquí en este mundo. Hay un coreano también, Sun Myung Moon. Sun Myung Moon también se autoproclama como el actual Mesías. O sea, él dice que es el Padre verdadero y que asume el papel de Jesús. Hay una mujer, Marina Sibigun. Ella es líder de la Comunidad de la Humanidad Iluminada. Comunidad de la Humanidad Iluminada, es de Ucrania. Ella también pretende ser iluminada y tiene muchos adeptos, muchos seguidores. Otro, Álvaro Inri Cristo Tais, es un líder religioso que dice ser la reencarnación de Jesucristo. Fundó la institución Universal Suprema Orden de la Santísima Trinidad allá en Brasil. Hay un mexicano, un pastor mexicano, Jonathan Mesa, líder de la secta llamada Redimidos. Este pastor se declara salvador del mundo y el reemplazo de Jesús. Y su esposa, la esposa de este pastor, Jonathan Mesa, feminiza al Espíritu Santo. Es decir, dice que el Espíritu Santo es una mujer y se refiere a ella o la trata como una señora, le dice Madre Celestial al Espíritu Santo. Ellos están en Hermosillo, Sonora, y tienen su iglesia y sus cultos, ¿verdad? Su ministerio, vamos a llamarlo de esta manera. Y hay otro también que a mí me llamó mucho la atención, es un ruso, Sergei Anatolyevich Torop. Es más conocido como Vissarion. Es un místico y líder religioso ruso quien afirma ser la reencarnación de Jesús. Y en su sistema de credo, lo que él enseña, dice que esto no lo convierte en Dios, pero sí en la palabra de Dios. Y este personaje, lo que más me llama la atención es de que cada agosto, creo que el 8 o 18 de agosto creo, ellos están allá en un pueblo, una aldea en las montañas allá de Rusia, no me acuerdo cómo se llama la comunidad pues la aldea, y cada 8 o 18 de agosto él aparece así como una montaña, así como una cima, y toda la gente, los que le siguen, la gente está así abajo de él, por así decirlo, y él aparece así con una túnica blanca, y que cuando aparece, él dice que les trae un mensaje de nuevo, un mensaje de paz, y pues él pues dice sus palabras. Entonces, y lo que más... y enseña el veganismo, enseña esa aldea se sustenta por sí sola, tienen de la naturaleza, la misma naturaleza hacen sus alimentos, no usan dinero, no fuman, no toman y todo eso. Pero lo que más me sorprende, repito, es de que la gente se deje llevar por ese tipo de personas, por ese tipo de personajes, que lo que la Biblia dice acerca de esto es de que pues no nos dejemos engañar. Ahí está claro todo, pero tristemente algunos o mucha gente se deja llevar por estos personajes. Y como ya vemos, tanto en la antigüedad o en los tiempos de Cristo y después de los tiempos de Cristo y en la actualidad, las palabras de Jesús se están cumpliendo al pie de la letra. Qué triste encontremos tantas historias de movimientos tan alejados de lo que la Biblia enseña, de lo que la Biblia nos dice. Vemos cómo en nuestra época en la que nos tocó vivir, hay un movimiento de ser espiritual, un movimiento de creer, confiar, pero en algo, en alguien, y no confiar en Dios. Incluso hay quien nos tacha a lo mejor de locos en los cristianos porque creemos en un Dios que no podemos ver, pero nosotros lo hemos descubierto a través de la palabra de Dios, a través de la comunión. Pero es triste ver cómo muchas personas pierden el rumbo o deciden ver hacia otro lado y no enfocarse en el Dios verdadero, sino enfocar su adoración en un falso profeta, en un falso Cristo. Qué triste, porque esto pues te lleva a una vida no completa. Sí, así es. Dios nos dejó, nos dio nuestra naturaleza así como un pequeño espacio para adorar, y esa búsqueda de adoración es para que lo encontremos a Él y lo adoremos solamente a Él como nuestro creador.
Todo aquello que se aparte de la adoración a Dios, pues es idolatría. Y repito eso mucho, de que el único digno de adoración es nuestro Creador. Entonces es triste, pero que esto espero que nos sirva también a nosotros para confirmar nuestra fe en la palabra de Dios, en lo que la Biblia dice, en la palabra de nuestro Dios, para de esta forma no adorar a nadie, a ningún ser humano, a ninguna criatura, a ningún objeto, a nada, sino a nuestro Dios único y verdadero, nuestro Dios creador, y de esa forma pues seguir en los caminos que Él ha dejado y que muy pronto va a venir por nosotros. Entonces pues sí, Dani, es triste, pero bueno, estamos comprometidos con nuestro Dios y llevar el mensaje, la verdad clara y sencilla de lo que la Biblia dice acerca de todo esto que está aconteciendo en el mundo. Así que pues esperemos que toque corazones el Espíritu Santo para que en verdad nosotros nos volvamos a Dios como nuestro único Creador y Redentor. Que nuestro principal objetivo sea regresar a Dios, regresar a una adoración genuina, porque solamente Dios es quien merece honra y gloria de ser adorado, y Satanás está trabajando en desviar eso, en confundir, pero no caigamos en eso. ¿Y cómo podemos evitar? Manteniendo una comunión franca con Dios, teniendo una devoción, un estudio diligente de la palabra de nuestro Dios, una comunión a través de la oración ferviente, y de esa manera podremos estar firmes contra los ataques de Satanás. Bien, amigos, muchas gracias por acompañarnos en estos minutos en lo que la Biblia dice acerca de Mateo 24. Fernando, solamente llegamos a un versículo, a lo que la Biblia dice acerca de los falsos profetas, pero no nos vamos a quedar aquí, vamos a continuar. Sí, si Dios quiere, para el próximo programa vamos a continuar con más señales que Jesús dejó en su palabra, para de esa forma estar apercibidos y no dejarnos engañar por las artimañas del enemigo. Así que pues gracias por acompañarnos y será hasta la próxima. Amigos, los esperamos en nuestro próximo programa, en la siguiente emisión de lo que la Biblia dice acerca de Mateo 24. Los esperamos. Muchas gracias por escucharnos. Y terminamos con una oración. Señor, te damos gracias porque en tu palabra has dejado bien claro lo que va a suceder antes de que vengas por segunda vez. Necesitamos dejarnos guiar por ti. Necesitamos rendirnos a ti y saber que solamente tú eres digno de alabanza, de adoración. Hay muchos problemas, hay muchas trampas del enemigo en relación con los falsos cristos y falsos profetas. Señor, ayúdanos a entenderte, ayúdanos a saber que solamente tú mereces nuestra adoración, y que cuando se presenten las circunstancias que puedan engañarnos o embaucarnos de lo que Satanás nos presenta, con un poderoso, así dice Jehová, rechazarlo y solamente rendirnos a ti. Señor, que tu palabra nos ilumine, nos alumbre y nos fortalezca en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, tiempos peligrosos. Satanás sabe que le queda muy poco tiempo, por eso quiere engañar a todo el mundo, aún a los que creemos en ti. No permitas que eso suceda, Señor, y ayúdanos a entregarte nuestras vidas y nuestros corazones. Gracias por tu amor, tu misericordia y por tu poder. En el nombre de Jesús, amén.